con el entretenimiento, con el humor, con los realities, con los concursos, y ahí en esos espacios hay más ideología incluso que lo que hay en un noticiero o en un programa de tertulia o en un programa de debate, ¿no? No es que, digamos, las ideas políticas a uno se las ponen en el noticiero y después en el concurso o en el reality, eso no tiene nada de político, no. Ahí está entrando un montón de cosas, ¿no? Además, de forma seguramente más poderosa, porque entran al corazón y a las tripas, que lo que es puramente intelectual y puramente racional. Entonces, bueno, nosotros también tratamos de jugar en ese terreno. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, soy Santiago Sembrano, editor web de Gaceta, y estoy con Manuel Levín. Manuel Levín nació en Madrid en 1989, en una familia de exiliados políticos argentinos. Es filólogo, guionista y analista político y mediático. Es cofundador y director de contenidos de Canal Red y miembro del programa La Base. Fue secretario de Discurso y Análisis Político de Podemos y responsable de los discursos, redes sociales y campañas electorales de Pablo Iglesias entre 2017 y 2021. Antes fue guionista en el programa de humor político El Intermedio. Manu, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos acompañan. Estamos en directo desde Cali, en este encuentro por las memorias. Y sin duda la memoria es un eje fundamental de tu trabajo. Ayer en tu taller citabas a George Orwell y decías, sin mencionar la memoria, creo que era una reflexión que gira en torno a la memoria, decías que, bueno, citabas a Orwell, quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controla el futuro. Que tengamos presente esa idea a la que vamos a volver al final de la entrevista. Pero primero te quiero pues felicitar porque hace unos días La Base salió ganador de los premios iVoox a Mejor Podcast del Año en la categoría de Actualidad y Sociedad. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos con ese reconocimiento, que es un premio de la audiencia, porque lo vota el público, lo cual lo hace especialmente satisfactorio. Y bueno, y como ya dijimos cuando nos lo entregaron, este reconocimiento, pues se lo debemos y se lo dedicamos a toda la gente que nos sigue y a toda la gente que nos apoya, porque nosotros somos un medio que se financia con las aportaciones de nuestra comunidad. Así que este premio es de ellos y de ellas. Uh-huh. En el episodio que hicieron en La Base, luego de que recibieron el premio, Laura Arroyo decía, pues, reflexionaba sobre la labor de La Base y hablaba de disputar la batalla mediática desde la izquierda combativa, que me parece un buen resumen de el objetivo y el lugar de enunciación, si se quiere, desde el que opera la Base. ¿Qué implica disputar esa batalla mediática y qué implica hacerlo desde la izquierda combativa? Bueno, yo creo que implica ser honestos con las posiciones desde las que hablamos y con lo que defendemos, y no tratar de ocultar cuál es nuestra posición y cuál es nuestra línea editorial y nuestra manera de enfocar la realidad. Y nace ese enfoque de la conciencia que tenemos sobre la necesidad de que la gente de abajo, la gente que no tiene poder, la gente que no es propietaria de ningún banco ni de ninguna gran empresa, y que no forma parte de los dueños de un país, necesita para hacer política también tener medios de comunicación que defiendan sus intereses, porque los grandes medios de comunicación en España, en Colombia, en todos lados, están bajo el dominio de los grandes capitales, de los grandes poderes del país, que los utilizan para hacer política y para defender sus intereses y para defender un orden social, el orden social injusto en el que vivimos. Entonces nosotros pensamos que es imprescindible, y ha sido un poco mi objetivo en los talleres que hemos hecho en este encuentro, que aprovecho para felicitar al Ministerio de Cultura de Colombia y a todas las personas que lo han organizado, porque está siendo espectacular. El objetivo era un poco animar a las comunidades que han venido a participar a este encuentro de que construyan también sus propios medios de comunicación. En lo que preguntabas específicamente sobre, digamos, abiertamente plantear que nosotros vamos a disputar el poder mediático desde la izquierda. Como te decía, yo pienso que eso es un planteamiento honesto, porque el periodismo, la información,
siempre tiene una línea editorial, siempre tiene una perspectiva. No existe la neutralidad y la objetividad, eso es falso. Simplemente sucede que lo que parece neutral, lo que parece objetivo, es porque coincide con el sentido común, con el pensamiento dominante, digamos, ¿no? Lo que coincide con el pensamiento dominante, la ideología dominante, es percibido como neutral, mientras que lo que se aleja de la ideología dominante es percibido como ideológico, ¿no? Y es tachado de ideológico. Pero en realidad todo el periodismo y toda la información tiene una posición, y sucede que hay quien trata de ocultar esa posición, trata de presentar su posición ideológica como si fuera la verdad objetiva, como si fuera algo incontestable, y trata de tachar a lo que se aleja de eso como si fueran no periodistas sino activistas, ¿no? Esa es la palabra que se utiliza para tachar todo aquel periodismo que no coincide con la ideología dominante, y nosotros pensamos que hay que desenmascarar, digamos, esa falsa objetividad, esa falsa neutralidad del periodismo, hacer ver que detrás de esos medios de comunicación falsamente neutrales hay unos intereses, hay unos propietarios, hay una intención siempre a la hora de plantear los temas de una determinada manera, y nosotros tratamos de, insisto, siendo honestos con la posición desde la que hablamos, dar una batalla cultural contra esos medios oligárquicos, digamos, para intentar cambiar las cosas. Que supongo que ahí también hay una visión de la democracia que, me corregirá si me equivoco, puede beber de ideas como la democracia agonística de Chantal Mouffe, intentar pensar también la democracia como una batalla constante y no huirle a, digamos, no equiparar la batalla con violencia física, sino justamente que es un campo de disputa constante en el que no hay por qué huirle a la confrontación, a intentar pasarlo por algo más como neutral y no, es que acá no estamos debatiendo, solo estamos pensando, ustedes no tienen problema en decir vamos a combatir desde el terreno de las ideas, claro. Sí, efectivamente. Al fin y al cabo, la política es un conflicto de intereses, porque la sociedad está dividida y está en una lucha, porque existen conflictos de intereses objetivos entre los diferentes grupos sociales, porque hay una gran desigualdad social, ¿no? Empezando por ahí, y hay otros ejes también de desigualdad de género, de desigualdad racial, ¿no? No solo la desigualdad de clase, otra serie de ejes, ¿no?, que dividen a la sociedad y que la ponen en lucha, ¿no? Desgraciadamente, porque en realidad la sociedad a la que nosotros aspiramos es una sociedad que no estuviera dividida de esa manera, con esa desigualdad que la pone en lucha y en conflicto, pero en la medida en la que esa es la sociedad en la que vivimos, pues la política se define al contrario de lo que suelen decir, digamos, esos discursos mainstream, ¿no?, para entendernos como centristas, ¿no? Pero que en realidad es una manera de disfrazar una defensa del statu quo, una defensa de lo existente, y que vienen a decir que la política es el arte de la negociación y el arte del entendimiento. Yo creo que, si bien obviamente eso es deseable, puede ser deseable el consenso, puede ser deseable que haya acuerdos y que, bueno, pues que no nos matemos, ¿no? Pero la política existe en la medida en la que existen conflictos de intereses, ¿no? Entonces eso hay que también ponerlo sobre la mesa, hacerlo evidente y ser honesto con lo que uno defiende y no tratar de presentar su posición como si fuera algo neutral, porque no lo es nunca. Tampoco lo es, insisto, la posición que se propaga por los grandes medios de comunicación y por los discursos políticos dominantes, que trata de presentarse a sí misma como la verdad neutral, pero que en realidad esconde la defensa de unos determinados intereses. Manu, hace unas semanas se cumplieron 50 años de la muerte del dictador Franco. Y claro, en España entonces hubo toda una serie de reflexiones desde todos los medios y todas las orillas. Bueno, ejercicios de memoria, quizás. Y desde la base hubo un episodio muy crítico con la llamada transición. Que bueno, ustedes pondrían esa transición entre comillas, justamente. Transición de qué y hacia qué. Y en un momento, en el episodio, Pablo Iglesias hablaba de cuando estaban cuestionando justo como la forma en que había sido borrada la memoria de todas las violaciones de derechos humanos del franquismo. Dijo esta idea que me parece muy interesante para traer acá, y cómo la ves tú, porque no sé si estás de acuerdo con Pablo o ya me dirás. Decía que hay una necesidad de un nuevo relato político para poder hacer de frente a una derecha mucho más consciente que la izquierda de la importancia política de la memoria. ¿Tú también crees que hoy la derecha
está más consciente que la izquierda de la importancia política de la memoria, y cómo lo ves. Bueno, yo pienso que Pablo, que le conozco muy bien porque llevo muchos años trabajando con él y haciendo política con él, dice estas cosas de esta manera para, digamos, provocar un poco, ¿no? Pinchar a la izquierda, pincharnos a todos y a todas nosotras, ¿no? Para que, bueno, que espabilemos, como se dice en España, que nos pongamos las pilas en esa batalla cultural y en esa batalla también por la memoria histórica, por lo que por los relatos oficiales sobre lo que significa también ser español o ser colombiano, por ejemplo, en el caso de este país, porque eso es lo que en última instancia define también la memoria histórica, el relato oficial sobre lo que ha sucedido en un país. Entonces yo creo que el objetivo de él, cuando dice que la derecha es más consciente que la izquierda, es ese, ¿no? Es, bueno, digamos, sacudir un poco a nuestro propio campo, ¿no? social, para que se anime. Y sí, yo pienso que daría para hablar de muchas cosas, ¿no? Esta pregunta. En España, España fue el único país en Europa y casi en el mundo donde los fascistas nunca fueron derrotados. En el resto de Europa perdieron la guerra. En Alemania los nazis perdieron la guerra. En Italia los fascistas perdieron la guerra. En España ganaron la guerra. Ganaron, gobernaron 40 años y nunca fueron derrotados. Después hubo la llamada transición, ¿no? Donde se, digamos, transformaron en lo que hoy es el Partido Popular y Vox, que es una escisión del Partido Popular, la derecha española. Franco restauró la monarquía, nombró al rey Juan Carlos. Ahora el jefe del Estado es Felipe, que es el hijo de Juan Carlos. La futura jefa del Estado, si el pueblo no lo remedia, será la hija de Felipe, ¿no? Después, para que demos lecciones de democracia, ¿no? al mundo, cuando nosotros tenemos una jefatura del Estado hereditaria y somos una monarquía hereditaria, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros intentamos, no solo nosotros, sino yo creo que también hay que reconocer el papel de muchas otras personas y generaciones de la izquierda española que también han luchado por otros relatos sobre la historia y otros relatos sobre la memoria de lo que ha sucedido en España, pero es verdad que, bueno, como resultado de toda esa dictadura y de toda esa exterminio que hizo el franquismo en España también contra la izquierda, eso dio lugar a una izquierda derrotada que de alguna manera aceptó los marcos mentales fundamentales del discurso del poder franquista y del poder posterior, ¿no? De lo que es la democracia actual española, sobre lo que fue la guerra civil, sobre lo que fue el franquismo y sobre lo que fue la transición. Y bueno, después de 40 años y después de ciertas cosas que pasaron en España, que tuvieron que ver con el movimiento 15M, con el movimiento de los indignados, estamos en una nueva etapa y hay una nueva energía en la izquierda en España que intenta, bueno, impugnar todo ese relato oficial sobre la transición, y ahí nos ubicamos nosotros e intentamos bueno, avanzar hacia un lugar más interesante y más potente para la gente de abajo sobre lo que es la memoria, porque como decías al principio, cuál sea el relato oficial sobre la historia de un país es determinante para el futuro también. La memoria no solo tiene que ver con el pasado, sino también tiene que ver con el futuro. Y si ampliamos el foco más allá de España, nos encontramos con Argentina también, que lo mencionabas ayer en el taller. Tus padres salieron exiliados de Argentina durante la dictadura militar y ahora mismo, pues claro, el gobierno de Javier Milei está llevando a cabo un esfuerzo explícito por borrar esas memorias de la dictadura. ¿Cómo ves esta disputa por la memoria hoy, tanto de Milei, si lo quieres ampliar a América Latina, y más allá pues de lo que está sucediendo, qué te llama la atención de cómo se está dando esta disputa? ¿Qué te ha parecido, dentro de lo atroz que es, qué te ha parecido interesante de cómo está recibiendo el país, o sea, Argentina, esta disputa del gobierno por algo que parecía que ya había acuerdos más o menos fundamentales, pero luego resulta que no? ¿Cómo lo has visto? Sí, bueno, por puntualizar, o sea, la familia de mi papá fueron los que se tuvieron que exiliar de Argentina en los años 70 por el asesinato de mi tío Ricardo, del hermano de mi papá, Ricardo Levín. Era mi tío, al que yo no conocí, porque cuando tenía 21 años lo mataron en Córdoba por ser militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Él era un niño casi, ¿no? Bueno, repartía propaganda después de una acción del Partido Revolucionario de los Trabajadores y bueno, ahí lo asesinaron y la familia de mi padre se tuvo que exiliar. La familia de mi mamá tiene una historia diferente, aunque también de militancia. Mi mamá después se fue a España por otros motivos.
Y bueno, sobre esto que dices, claro, es un ejemplo, ¿no? El hecho de que Milei y Villarroel y bueno, y todo este sector, ¿no?, que ha llegado al poder en Argentina haya tenido tanto interés en reescribir la historia, es un ejemplo de que, conectando con la cita que hacías antes de Pablo Iglesias, ¿no?, de cómo ellos son conscientes, son bien conscientes de que cuál sea el relato oficial sobre la historia es determinante de cara al presente y al futuro. Y por eso una de las batallas que ellos han elegido ha sido decir que no hubo 30.000 desaparecidos, que a quienes mataron se lo merecían, eran terroristas, eran gente que inició una guerra contra el Estado, eran gente que que de alguna manera merecía el destino que tuvo, ¿no? Y ellos han tratado de desandar el camino de todo la conciencia que conquistó las madres y abuelas de Plaza de Mayo, los movimientos sociales por los derechos humanos en Argentina, y han ido frontalmente y atreviéndose a decir cosas que quizá, como tú decías, hace algunos años serían impresentables, ¿no? Porque estaban fuera del consenso que se había construido en la Argentina sobre todo eso, ¿no? Pues ellos han decidido ir violentamente a disputar ese relato como una prioridad política y realmente, pues han logrado dar pasos atrás y han logrado retroceder en toda esa conciencia que se había conquistado, lo cual también demuestra que todo es reversible, ¿no? Y que las conquistas no son para siempre, no siempre van a permanecer porque sí, sino que hay un conflicto también en torno a todo ese relato. Y pienso que, ¿cómo lo ha recibido la gente? Pienso que la gente que de alguna manera venimos de esa historia, pues lo recibimos con mucha rabia, ¿no? Cuando, por ejemplo, las bases sociales de Milei han vandalizado, han destruido placas en homenaje a los desaparecidos, a las víctimas del terrorismo de Estado, lo recibimos con rabia, pero después pienso que hay también mucha gente que está un poco en otra y que inevitablemente, por todo el poder que tiene un gobierno y que tienen los relatos que se propagan por los medios de comunicación, pues han ido de alguna manera digiriendo y comiéndose también todo ese relato. Pero yo quiero ser optimista y pensar que no van a tener tan fácil, reescribir la historia de lo que ha pasado en Argentina, porque ha habido mucha lucha y muchas personas, y sigue habiendo, ¿no? Grandes organizaciones. Quiero recordar aquí, acordarme de Maiki Gorosito, que iba a participar en este encuentro y finalmente no ha podido venir. Ella era la directora de la ex-ESMA, ¿no?, del gran centro de tortura y detención que hubo en Buenos Aires y en la dictadura argentina, y que después se transformó en un museo de la memoria, y que después Milei ha querido cerrar y ha querido desmontar, ¿no?, por toda esa conciencia que ellos tienen sobre la importancia de esa batalla. Pero yo quiero pensar que aunque se van a dar algunos pasos atrás, después vamos a volver a ir para adelante. Me recuerda lo que dices de la disputa por las cifras, lo que ha hecho acá el Centro Democrático, cuando niega también los 6.402 como mínimo falsos positivos. Entonces me hace pensar si, por ejemplo, lo recuerdo muy claramente, pues como las burlas incluso de Miguel Polo Polo, una figura importante del Centro Democrático, menos importante de lo que a él le gustaría, pero sí. ¿Crees que hay un clima en la derecha de América Latina, o si se quiere de la derecha mundial, como que está apuntando de forma particularmente directa ahorita contra la memoria? ¿Es algo de esta época o de estos años? ¿O simplemente pues, nos damos cuenta porque estamos viviéndolo ahorita y porque están estos gobiernos o intentando llegar al poder, o digo, estos partidos o en el poder o intentando llegar al poder? ¿O si crees que hay algo particular de la época que renueva la disputa por la memoria? Cada país es distinto, pero... Sí, no, yo creo que efectivamente la derecha en Occidente, digamos, en Europa y en América Latina, y nos podríamos centrar en América Latina también, ¿por qué no? También volviendo a algo que dice siempre Pablo Iglesias, ¿no? Dice que la derecha ha entendido mejor a Gramsci que la izquierda, ¿no? Antonio Gramsci hablaba de la hegemonía cultural y de la importancia de la ideología y de la cultura en la política, ¿no? Porque a veces la izquierda, los marxistas, digamos, piensan y cometen un error al pensar que la posición que uno ocupa en la estructura social, en la estructura económica, de alguna manera determina su conducta política, y que si uno es un trabajador que no tiene nada, automáticamente, porque sus intereses objetivos le empujan a eso, tiene que apostar por una opción política, digamos, de defensa de su clase social y de sus intereses, ¿no? Y eso no funciona así, porque hay una variable fundamental que es la identidad, que es la cultura,
¿no? Y que es, bueno, la batalla cultural, ¿no? Entonces, la derecha, las nuevas derechas han tomado esa tarea como algo fundamental, la batalla cultural, y en particular la cuestión de la memoria, no solo de la memoria, también la batalla contra el feminismo, la batalla contra, bueno, otra serie de elementos culturales, ¿no?, que han determinado avances en los últimos años en muchos países, porque ellos entienden perfectamente, o como dice Pablo Iglesias, han entendido bien a Gramsci, ¿no?, y han entendido que necesitan desmontar muchas cosas para, bueno, defender sus propios intereses, ¿no? Porque, por ejemplo, hablabas de lo que han sido los falsos positivos en Colombia, o volviendo al caso argentino, ¿no?, de todo el discurso que se había construido sobre lo que fue la dictadura, el rechazo a la teoría de los dos demonios, el rechazo a todo ese discurso, ¿no?, de justificación de alguna manera de esa violencia y de esa dictadura. Ellos han entendido que todo eso genera una identidad, casi una identidad nacional, de lo que significa ser argentino, de lo que significa ser colombiano, ¿no? Y cómo eso produce una conducta política y produce y electoral incluso en un momento dado, ¿no? Y ellos han entendido que necesitan reescribir esa identidad y dar esa batalla cultural para, bueno, producir después comportamientos políticos en la población que les sean favorables, ¿no? A veces el voto de las personas o su conducta política no tiene tanto que ver, bueno, con un programa político, ¿no?, o con un debate racional, sino con una cuestión más emocional, más identitaria, de valores, de lo que uno piensa que es bueno, que es malo, con lo que uno piensa que es verdad o que es mentira, ¿no? Y todo eso, bueno, pues es determinante. Y sí, efectivamente, las derechas, también en España, pero en el caso también de América Latina, de Argentina, de Colombia, de muchos otros lugares, de Chile, bueno, pues está en una ofensiva en ese terreno, y hay que darse cuenta y hay que no permitir que nos reescriban la historia, porque eso no solo va a afectar a lo que dice en un libro, eso va a afectar a cómo la gente después va a comportarse políticamente, y eso va a determinar el destino político también de nuestro país y de nuestra sociedad. Manu, en la base, pues es muy importante la crítica de medios que hacen, y tú en particular tienes un rol clave en la crítica de medios del programa. Y eso me lleva a preguntarte por algo que decía Laura Arroyo también en un episodio, hablando de desmontar análisis imprecisos de otros medios. Ella decía que lo hacen ideológicamente y no con las verificaciones descafeinadas que algunos creen que funcionan para vencer al fascismo. Ustedes han sido muy críticos de, entre comillas, o sea, digo, en sus términos, de la falsa equidistancia de los medios que se presentan como objetivos y neutros, que ya lo hablabas antes. Pero entonces esto de desmontar análisis imprecisos ideológicamente y no descafeinadamente, ¿qué implica, por ejemplo, para la crítica de medios que hacen y para plantear una contraposición a los relatos hegemónicos en ese sentido? Bueno, es un tema muy interesante. Sí, de alguna manera, bueno, ¿por dónde empezar? Por ejemplo, se me ocurre empezar por algún lugar. Hay un libro muy conocido de un lingüista estadounidense que se llama George Lakoff. Es un libro que se titula No pienses en un elefante. Ese título es muy inteligente, porque cuando a uno le dicen no pienses en un elefante, ¿en qué piensas? En un elefante, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no sirve discutir en el marco mental del adversario, ni siquiera para negarlo. Si la derecha, en este caso, ¿no?, marca los términos del debate y nosotros nos dedicamos a negar lo que ellos están diciendo, a decir, no, esto es mentira, mira este dato, esto que han dicho no es así, porque en realidad esta estadística dice otra cosa, en realidad estamos cayendo en el no pienses en un elefante. Estamos, de alguna manera, aunque sea negándolo, reforzando los términos de la conversación que ellos marcan, ¿no? Lo más importante en la comunicación política, en una campaña electoral, por ejemplo, son los temas de conversación, es la agenda, ¿no? Cuando los grandes medios de comunicación, que son los que marcan la agenda por encima de los partidos políticos, porque en la época en la que vivimos, los verdaderos partidos políticos son los medios de comunicación. Los grandes líderes de opinión de la televisión y de los medios de comunicación de masas tienen mucho más poder que un diputado del Congreso. Quien presente Noticias Caracol o quien presente RCN tiene mucho más poder y mucha más capacidad de influir en lo que piensa la gente que lo que dice un ministro o que lo que dice un diputado o diputada del Congreso, ¿no? Entonces, O incluso tiene la posibilidad de, con lo que diga el ministro, al ser mediador, cómo llega
Entonces eso luego, o sea, tiene el doble poder de lo que dicen en sí mismo, pero luego de qué forma presentan lo que dicen los políticos. Sí, también. E incluso tienen posibilidad de digamos, eliminar a ciertos políticos. En España eso ha pasado, por ejemplo. En España, igual esto es un tema que bueno, un poco ajeno, ¿no? Pero antes, hace un par de años, el líder del Partido Popular en España era Pablo Casado. Él intentó enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, la comunidad más importante, el departamento, digamos, más importante del país, y los medios de derechas le bajaron el pulgar a Pablo Casado y duró 24 horas, ¿no? Porque incluso los líderes de los partidos de la derecha, si los medios de comunicación de derecha se ponen en contra de ellos, no tienen nada que hacer, están muertos, ¿no? Es un ejemplo de que quizá esto es como un poco, no sé, provocador o un poco contundente decirlo así, pero quienes tienen la sartén por el mango, quienes tienen el poder de influir más políticamente en esta época, desde nuestro punto de vista, son los grandes medios de comunicación, por encima de los partidos políticos, ¿no? Pero volviendo a lo que comentábamos antes, ¿no? Sí, nuestro planteamiento es no entrar a negar, a discutir, a matizar los temas y los marcos mentales que sitúan los adversarios, sino intentar situar nuestros propios temas y nuestros propios marcos mentales, ¿no? Te decía que, por ejemplo, en una campaña electoral la clave es de qué se habla. La clave es, y no solo en una campaña electoral, sino en general en la dinámica política de un país, la clave es de qué se discute, cuáles son los temas. Si los temas de conversación, por ejemplo, en una campaña electoral son la situación de la salud pública, la situación de la educación pública, los salarios de los trabajadores, el derecho a la vivienda, esos son temas que independientemente de que después la derecha entre a discutir dentro de esos temas, eso sería favorable para las mayorías sociales. En cambio, si los temas son los que ellos sitúan, en España, por ejemplo, sería la unidad nacional, sería la inmigración, sería la inseguridad, todos estos temas que son los de ellos, si nosotros entramos al no pienses en un elefante, si nosotros entramos al matiz de esos temas, ya perdimos, ya estamos con la cancha inclinada al contrario, ¿no? Entonces, por eso, esa frase, ¿no?, que tú planteabas en la pregunta, de que nuestro periodismo, digamos, o nuestra manera de analizar a los medios y de confrontar no es tanto desmentir como estas agencias de verificación, ¿no?, que dicen, no, esto es mentira, porque además sucede que la mentira tiene más poder que la verdad, se propaga. Perdón, ya termino, porque yo me enrollo, tú córtame, pero hay una viñeta que para mí es muy certera, una viñeta donde aparece una caricatura, ¿no?, un señor que está viendo la televisión y aparece detrás su hija, y su hija le dice, papá, eso es mentira. Y el padre le dice, pero ¿cómo va a ser mentira si están diciendo lo que yo pienso? La mentira a veces sirve para confirmar sesgos previos, ¿no?, que uno ya tiene en la cabeza, y hay bulos, hay mentiras que llegan a millones de personas, pero después el desmentido, cuando hay un periódico que dice y demuestra que eso era mentira, eso llega a menos gente, pero mucha gente se queda con la mentira, ¿no? Entonces no sirve simplemente limitarse a decir esto es mentira, hay que situar otra agenda, hay que situar otros temas para cambiar, digamos, la dinámica de la conversación. No sé si me explico. Te explicas, hace unos años, quizás para la campaña de 2018, que pues, Petro perdió y la derecha estaba intentando presentarlo como el candidato de las FARC, y mi tío, bueno, ex tío, mandó por el grupo de la familia una foto de la Colombia Humana con el logo de las FARC, y era una foto pues falsa. Y mi prima le respondió, eso es falso, o sea, es una foto, sí, es falso, fake news. Él dijo, no importa, tienen razón. Y me pareció muy, muy bueno de cómo, o sea, me reí porque claro, así funciona. Ya da igual que sea falso, ya está. Exactamente. Manu, ¿qué papel juegan las emociones en esta construcción de relatos de memoria, de resistencia, de contrahegemonía? Emociones que no sé si en los medios españoles no lo he escuchado tanto, pero acá se utiliza mucho peyorativamente como el término resentido, o luego, claro, la indignación, como si no, ¿cómo no vamos a estar resentidos los que queremos un país distinto ante el estado de las cosas? Pero se utiliza como para apagar ciertas emociones y como si hubiera que dar el debate siempre en un terreno ficticio, claro, de la razón.
Entonces, en estas estrategias, en estas convicciones que tú y que la base tienen, ¿qué papel juegan las emociones como la rabia, la indignación, la esperanza, la nostalgia? Como yo lo veo, ustedes las muestran muy claramente, pero ¿cómo lo piensas tú? Sí, bueno, ya dije un poco, ¿no? Yo pienso que la emoción es más poderosa que la razón, que lo que a uno le golpea en las tripas es más poderoso muchas veces que lo que le golpea en la cabeza, que uno actúa políticamente o vota, por ejemplo, más con el corazón que con la cabeza, por cuáles son sus valores, por lo que ha mamado de su familia, de sus referentes, ¿no? Y por lo que tiene, y bueno, y sí, y por emociones, ¿no? Y por emociones más que por ideas más abstractas, ¿no? Creo que así funciona el ser humano, nos guste o no, y que hay que ser consciente de eso a la hora de hacer comunicación y de hacer política, ¿no? Yo creo que a veces la izquierda cae en un cierto elitismo intelectual, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Y mientras que, por ejemplo, enfocándose en lo que es la televisión, los medios de comunicación, los programas más influyentes de la televisión, pues a veces son los que tienen que ver con el entretenimiento, con el humor, con los realities, con los concursos, y ahí en esos espacios hay más ideología incluso que lo que hay en un noticiero, o en un programa de tertulia, o en un programa de debate, ¿no? No es que, digamos, las ideas políticas a uno se las ponen en el noticiero y después en el concurso o en el reality, eso no tiene nada de político, no. Ahí está entrando un montón de cosas, ¿no? Además, de forma seguramente más poderosa, porque entran al corazón y a las tripas, que lo que es puramente intelectual y puramente racional. Entonces, bueno, nosotros también tratamos de jugar en ese terreno. ¿Y cuál es el papel para ustedes del humor o de la burla incluso? Porque en la base no tienen problema en ir al lodo y en reírse, pues en ser muy sarcásticos con sus críticos. Por ejemplo, muestran que también eso creo que fue en el episodio de luego del premio, que decían, no, acá estamos los que somos los esbirros de Putin, o, oh, no, pobrecito el rey que está en Abu Dhabi con sus millones, es que acaso, ¿sabes? Como histrionizan, le meten aspecto teatral, de nuevo, no tienen problema en ir al barro y en disputar desde un lugar que a veces uno ve que otros medios de izquierda no quieren ocupar justamente porque quieren mantenerse más como otra altura. Entonces, ¿hasta qué punto la comunicación de la resistencia, de la memoria, de esto que hablamos, debe disputar ese espacio de los grandes medios con técnicas como el humor o la burla? Y cómo también entonces es el balance para construir otros circuitos, disputar esos espacios que tienen grandes medios y cómo también abrir otros espacios con elementos como el humor. Bueno, o sea, yo respeto, o sea, y valoro también otros proyectos de comunicación alternativos y que vienen de abajo, que plantean otros lenguajes, que quieren, como tú decías, mantener un tono más elevado, un tono más, no sé cómo decir, que no entre en esos códigos, ¿no? Más del humor o más de la burla o más de la rabia, de la provocación. O sea, creo que todo suma, pero nuestra manera de entender lo que hacemos y nuestro proyecto sí tiene que ver con bueno, meter todo ese lenguaje que pensamos que es muchas veces más poderoso. El humor a veces permite decir cosas que fuera de un contexto de humor son más difíciles de decir y a veces el humor es mucho más poderoso a la hora de explicar algo que un lenguaje más serio, ¿no? No sé, sirve también cuando uno va a debatir a la televisión. A veces nosotros vamos a la televisión pública a discutir con otros periodistas, ¿no? Que representan otras ideas y es poderoso a veces ser irónico ahí y decir, bueno, pues sí, entonces la monarquía no tiene nada que ver con el franquismo, España es una democracia plena, la transición fue perfecta, el rey Juan Carlos es un poco corrupto, pero no pasa nada porque su hijo no tiene nada que ver con él, y si él también resulta que es corrupto, no pasa nada porque su hija seguro que no va a tener nada que ver, no hay nada de qué preocuparse, la justicia es igual para todos. Es decir, esa manera de hablar y de ser irónico a veces comunica de forma más poderosa que tratar de hacer una tesis doctoral en un plató de televisión sobre la transición española. Bueno, yo creo que esto, por ejemplo, que te acabo de contar aquí rápidamente, puede ser más potente y se entiende mejor por mucha gente que lo otro. Entonces, y además, de nuevo, o sea, fijémonos en lo que hacen ellos, ¿no? Que tienen los grandes medios de comunicación y que tienen grandes
expertos y especialistas en comunicación, y ellos entienden que necesitan, sí, tener espacios serios y tal, pero también necesitan, bueno, propagar sus ideas de otras maneras, con el humor, en otros tipos de espacios, en otros tipos de programas, de lenguajes más populares de alguna manera o más de la calle, ¿no? Al final la gente, la manera en la que hablamos y nos relacionamos tiene más que ver con el humor, con la ironía, con la rabia, con las emociones, que con un debate universitario. ¿Qué aprendizajes o qué experiencias te han llamado la atención o qué procesos de movimientos contemporáneos como los feminismos, los ecologismos, los antirracismos, movimientos populares sobre comunicación, memoria, resistencia, estos temas que hemos hablado? Bueno, yo creo que el feminismo ha sido el gran movimiento social de los últimos años en muchos lugares del mundo. Desde luego en España lo ha sido, en Argentina también lo ha sido, creo que en Colombia también ha tenido una gran potencia, en muchos otros lugares, y que hay muchas cosas que aprender también a nivel de comunicación de lo que ha hecho el movimiento feminista, ¿no? Para mí una de ellas, uno de esos aprendizajes es la radicalidad, en el buen sentido de la palabra, de ir a la raíz de las cosas, ¿no? De lo que ha sido los planteamientos que ha hecho el movimiento feminista, conectando un poco con lo de no pienses en un elefante que te decía antes, ¿no? El feminismo no cayó en eso, sino que planteó otro mundo posible, realmente otra forma de organizar la vida, otra forma de organizar la economía, otra forma de organizar los cuidados, ¿no? Otra forma de relacionarse entre las personas, otra forma de amar o de demostrar el amor. Y ha tocado teclas y fibras profundas, y eso es lo que ha permitido a ese movimiento transformar profundamente la cultura por ejemplo, de la sociedad española. Y yo creo que hay que aprender de eso, ¿no? Y que los movimientos que quieren defender en el eje de clase, digamos, a la clase trabajadora, a la gente de abajo, a la gente que no tiene poder, a la gente que no posee más que su propia fuerza de trabajo y a la gente que no poseemos más que nuestro cuerpo y nuestra inteligencia, tenemos que aprender del movimiento feminista y de la manera en la que ese movimiento ha planteado radicalmente otro enfoque sobre el mundo, sobre la vida, sobre la sociedad, de forma profunda y de forma, digamos, que va más allá de la espuma y va más allá de la superficie, ¿no? Y de la coyuntura. Yo creo que, bueno, yo me quedaría con eso. Para cerrar, Manu, volvamos a la idea de Orwell sobre cómo el presente construye el pasado y el pasado construye el futuro, que es, como te decía, alguna frase sobre la memoria. ¿Cómo podemos pensar una memoria del futuro? Puede haber una memoria, que ya igual lo sugerías antes, pero para que nos detengamos ahí, una memoria anticipatoria que guíe estas acciones políticas. Es casi filosófica esa pregunta. No sé cómo decir. O sea, insistiría en que cuál sea el relato sobre la historia define muchas cosas. Define lo que es verdad y lo que es mentira. Define lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Por ejemplo, no sé, volviendo al caso argentino, por ejemplo, no tiene nada que ver si el relato oficial sobre quienes lucharon contra la dictadura o quienes querían una sociedad diferente o quienes fueron revolucionarios en los años 70, no es igual si el relato sobre esas personas es que eran unos terroristas, que además, digamos, todo ese relato falso, ¿no? Así el relato es que, eran una serie de jóvenes y de personas que querían un mundo mejor y una sociedad mejor, ¿no? Porque eso define incluso una identidad colectiva, una identidad de lo que significa incluso ser argentino, ¿no? Y eso tiene una potencialidad a futuro. En España pasa igual. Es muy diferente lo que va a detonar hacia el futuro si es uno u otro el relato sobre la historia. Entonces, bueno, yo lo plantearía de esa manera, como intentando aterrizarlo un poco ahí. Si existe una memoria sobre el futuro, eso me lleva a algo más poético, ¿no? Sobre a emociones como la nostalgia, que a veces uno siente nostalgia por cosas que no ha vivido, porque de alguna manera la nostalgia tiene que ver con un deseo hacia el futuro, porque el deseo es hacia el futuro, ¿no? Porque uno puede sentir nostalgia de un pasado que no conoce, que no ha vivido, que de alguna manera idealiza, o un pasado que jamás existió, ¿no? Pero que de alguna manera la nostalgia, yo creo, pero esto ya es algo más poético quizá, es una emoción que se refiere no tanto al pasado, sino al futuro.
Y también la nostalgia es una emoción que en política puede ser poderosa y que también por eso se pone en juego pues, o se intenta poner en juego por parte de diferentes sectores, ¿no? Porque tiene ese poder, ¿no? Porque tiene ese poder hacia adelante. Manu, gracias. Gracias a ti. Bueno, espero haber aportado algo útil y ha sido un placer conversar contigo. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.